Tres personas fueron imputadas este fin de semana por el caso de Juan Antonio González Vica, un narcotraficante que se fugó cuando rompió la tobillera que llevaba puesta a partir de un fallo judicial para que pasara a prisión domiciliaria. González Vica había obtenido ese beneficio debido a una gestión realizada por su abogada, en base a su vez a documentos que, según se sabría después, eran falsos. Veamos, una especie de recuento, una especie de ordenamiento de la información. González Vica fue condenado en 2022 por traficar 420 kilos de droga. Eran 250 de pasta base y 170 de cocaína. ¿Cómo se movilizaba esa droga? En un vehículo camuflado como una ambulancia en el que el ahora fugado iba disfrazado de médico. La llamada Operación Pitágoras, en la que fueron detenidos él y otros integrantes de la banda, sumó posteriormente varios allanamientos en los que se incautó más droga. Ahora, este año, a fines de mayo, el recluso presentó ante la justicia un pedido para obtener prisión domiciliaria alegando problemas de salud, concretamente una afección renal. Aseguró que necesitaba hacerse diálisis diariamente y que las instalaciones del penal de Libertad, donde estaba preso, no eran adecuadas para su condición. Para justificar el requerimiento, su defensa presentó en el juzgado certificados médicos en los que se establecía que González Vica padecía un grupo de patologías crónicas que, además de un tratamiento, requerían controles, estudios, medicación y la realización de hemodiálisis periódicas, según informó en una de las notas en estos días el diario El Observador. La jueza de crimen organizado María Elena Maynard aceptó el pedido, dispuso prisión domiciliaria y ordenó colocarle a González Vica una tobillera electrónica. ¿Qué dijo la magistrada en su escrito? Se puede inferir que en la unidad donde se encuentra recluido no cuenta con las condiciones necesarias para la asistencia debida y correcta que requiere el señor González. ¿Cuál es la fecha de este escrito? 31 de mayo de este año. En el texto, la magistrada además dictaminó que 6 meses más tarde debía tener lugar un análisis médico para evaluar el estado de salud de González Vica y determinar si era posible que volviera a ser trasladado a la cárcel. Eso fue, repito, 31 de mayo. Pero 3 meses después, el 30 de agosto, González Vica rompió la tobillera y se fugó. Su paradero hoy continúa desconocido. Mientras la Fiscalía pide que se corrobore con la historia clínica si efectivamente el narcotraficante tenía problemas renales, una revisión del expediente encontró en estos días que, más allá de los certificados médicos, se habían falsificado informes de la Oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, Juan Miguel Petit. En ellos, supuestamente, se recomendaba la prisión domiciliaria para González Vica. Esos escritos se nutrían de otros escritos anteriores, pero eran apócrifos. Por eso, al confirmar esa situación, fue que Petit presentó el viernes una denuncia penal al respecto. Ya hasta ahí la cosa impresionaba, sorprendía, pero la trama se complejizó el fin de semana, alcanzando ribetes casi cinematográficos, cuando se arrestó a la abogada de González Vica, Mercedes Acosta, y a un estafador de nombre Matías Campero, un hombre con cantidad de antecedentes. A partir de estas investigaciones, vino a detectarse una organización dedicada a la falsificación de documentos a efectos de lograr cambios en la situación de personas privadas de libertad. Campero, según informó El País, cobraba hasta $60.000 para crear informes médicos de clínicas o del Instituto Técnico Forense. A González Vica, por ejemplo, le habría cobrado $100.000. Ahora, el mismo Matías Campero, formalizado más temprano este año por otra cosa, por un delito de secuestro y privación de libertad, ese hombre gozaba de prisión domiciliaria. ¿Y qué es lo que se está indagando? Si logró la prisión domiciliaria también con documentos falsos.
Hay otros elementos que se han ido sumando. También en el fin de semana se supo que la fiscal pudo comprobar que Campero había fraguado documentación que permitió que un narcotraficante de Villa Española saliera de prisión y pasara a estar alojado en una clínica por supuestas adicciones y dolencias renales. Esa prisión domiciliaria también había sido dispuesta por la jueza Maynard, inducida a error por la documentación falsa presentada. Y la cosa podría seguir creciendo porque las autoridades sospechan que en sedes del departamento de Canelones también existirían expedientes falsos elaborados por Campero. Vamos a agregar elementos a esta historia absolutamente inquietante. Estamos con uno de los involucrados en la estafa, con una víctima de la estafa. Estamos justamente en línea con el doctor Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el sistema carcelario. Doctor Petit, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Los escuchaba y el raconto, como decías, Emiliano, es, por decir algo muy moderado, es inquietante. Es muy choqueante y uno se siente víctima y empieza un proceso de repasar nota por nota, situación por situación, para ver qué vulnerabilidades puede haber tenido el sistema y en particular la oficina, frente a una organicidad criminal que superó lo que conocíamos. Sí. La gran pregunta es, ¿qué dimensiones alcanzaron estas estafas, estas falsificaciones, ¿no? ¿Cuántos casos, cuántos documentos de estos ha habido circulando en los juzgados, no? Bueno, por lo menos nosotros, después de ver el miércoles de la semana pasada, que yo fui al juzgado de crimen organizado y detecté que había un informe nuestro falso, porque no siquiera tenía la firma, tenía la nota final en la parte, digamos, de conclusiones, unas expresiones que no eran las mías, pero que tenía grandes parrafadas o textos que eran sacados, eran literales de otras notas nuestras a juzgados o de informes o de anteriores habeas corpus o de presentaciones a juzgados, con lo cual era muy inquietante. Después pudimos saber que hay otros 2 escritos más con las mismas características, también sin firma, pero estamos siguiendo el hilo de quizás por lo menos un escrito que podemos haber presentado nosotros de buena fe, con antecedentes falsificados, médicos que se nos dieron y testimonios que se nos dieron, que pueden haber sido falsificados, lo cual habla justamente de una maniobra sumamente grave, ¿no? Petit, usted va al juzgado, dice, a indagar sobre este aspecto después que se sabe la situación, que se hace pública, la situación de González Vica, y tiene los primeros indicios al respecto. El miércoles de la semana pasada ya se sabía la historia de esa persona. Yo no tenía, digamos, no tenía ninguna vinculación ni con el tema, pero el miércoles en la tarde una persona que estaba estudiando el expediente me llamó y me preguntó si yo había hecho un informe para esa persona. Yo la verdad que no lo recordaba y me dijo, no lo tengo presente ese apellido, no recuerdo haber estado con él ni con su familia. Nosotros recibimos muchísima gente, y somos en la oficina unas 9 personas recibiendo gente, pero bueno, cuando me dijo que había un informe nuestro sobre eso, fui al juzgado y encontré ese informe no firmado y claramente falsificado. Después, en la Fiscalía de Estupefacientes, me enteré que la investigación es mucho más amplia, que obviamente yo tengo que ser muy cuidadoso. Primero, que no tengo toda la información, tengo que tener una parte solamente de lo que se está investigando, y además hay algunas cosas que tengo conocimiento, porque tengo que ser muy cuidadoso de no referir a ellas, porque está todo todavía en proceso. Pero sí hay, aparentemente hay 2 notas más también con el mismo grado de falsificación y de falta de firma, con las mismas expresiones, originadas probablemente en una nota que estamos buscando, que, como decía, tuvo ese engaño ideológico de una historia falsa que nos dieron a nosotros. Ahora, doctor Petit, ¿es lógico que los informes, por ejemplo, un informe del comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, llegue a la jueza solo por la vía del abogado o la abogada que ejerce la defensa? Bueno, a ver, nosotros hacemos las notas nuestras, cuando van al juez, normalmente van dirigidas vía electrónica.
las notas que pedimos, por ejemplo, tratamiento socioeducativo, etcétera, que fue toda una novedad. Esa relación con el Poder Judicial a partir del Código Nuevo de Proceso fue toda una novedad en nuestra actividad de promoción de los derechos de las personas privadas de libertad. Dentro de esas novedades, el área más innovadora, si se quiere, fue trabajar con eso que se llama amicus curiae, o sea, amigos de la Corte, amigos de la justicia, cuando en algunas circunstancias muy especiales, informados por la familia o por una institución, por una organización que trabaja con las personas, y hay un caso de ese tipo que ustedes recordarán, fue el caso de una mujer con varios hijos y muy vulnerable, que con una organización no gubernamental y con la Cátedra de Facultad de Derecho hicimos una presentación con esa lógica, de aportarle al juez elementos, tampoco sin ser parte en el juicio, simplemente aportando elementos para el mejor discernimiento del juez, ni siquiera estrictamente pidiendo algo, sino aportando elementos. En esos casos excepcionales, la nota, o ya digo, serán no más de unas 12, 14 notas en todo este periodo. Esas notas o van vía electrónica o en algún caso se la entregamos a la defensa cuando trabajamos el caso con la defensa o con la organización que nos trajo el caso. Se adjunta eso al expediente, queda una copia en nuestra haber, y bueno, después la justicia chequea esa documentación. Bueno, mi pregunta iba a que, no sé, suena elemental que un informe del Instituto Técnico Forense, supongamos que lo lleva el abogado defensor o la abogada defensora, pero también tiene que ir por vía formal, orgánica, desde ese organismo a el juzgado correspondiente, ¿no? Digo porque acá estamos hablando, por lo visto, de documentos que los llevaba la abogada, ¿no? Y así eran aceptados. A ver, te puedo hablar lo que yo vi, y yo no puedo valorar los mecanismos de otro organismo, y mucho menos de un organismo jurisdiccional. En este caso que yo vi, de esta falsificación grosera de un documento nuestro, y donde aparentemente también estaba falsificado un documento del Instituto Técnico Forense, la abogada se presenta con su escrito, le dan ingreso a ese escrito y adjunta en su escrito anexos, o sea, documentos variados fundamentando lo que sostiene, y es por esa vía formal que ingresa al expediente. Bueno, le corresponderá a cada uno analizar qué pasó, qué problemas hubo de fortalezas para revisar todas esas formalidades, supervisar cada elemento. Eso es parte de lo que estamos haciendo cada uno de los dañados. Pero me llama la atención, por ejemplo, que se haya tenido en cuenta un informe suyo o de la oficina suya, que además no tenía firma. En el caso nuestro, ese informe, por lo que se puede ver objetivamente, poco influyó en la decisión, o nada influyó, porque inclusive ni siquiera está referido en la sentencia. Ajá. Entonces, un poco peso debe haber tenido ese documento nuestro. De todos modos se presentó, y llama la atención que se haya presentado un documento sin firma, ¿no? Y que del otro lado no haya habido reacción. Pero en fin, son preguntas que van quedando en la medida que yo por lo menos leo la información. Seguramente hay otros entretelones que falta conocer. ¿Romina? Sí, en el caso de la oficina del comisionado parlamentario, ¿se pueden tomar recaudos a futuro para que no se repitan casos como este? ¿Qué evaluación ha hecho usted hasta ahora de los procedimientos que tienen ustedes mismos? Bueno, nosotros pensamos que estos mecanismos de presentación para circunstancias excepcionales es bueno que existan, es bueno que estén en la ley, y es bueno que se usen porque se refiere justamente a personas que están enfermas o donde en la situación carcelaria no pueden ser atendidos mínimamente, pero obviamente no puede ser historias falsas, hechos adulterados y historias exageradas. Entonces nosotros sí yo estoy pensando mucho, estamos repasando cada una de nuestras notas. Hasta ahora, como le digo, contamos 3 absolutamente falsas que no fueron nuestras, y hay una que estamos verificando a ver si la presentamos nosotros, contaminados, engañados por unos informes que se nos dieron. Eso es lo que estamos viendo. Y sí, yo creo que esto nos muestra que hay una organicidad criminal muy fuerte, que podemos presumir que estaba allí,
pero que el crimen organizado y sobre todo el narcotráfico se organiza, contacta a profesionales, mueve mucho dinero, amenaza, extorsiona, y del otro lado, a la medida que hay seres humanos vulnerables, pueden ser también cooptados. Esto es un escalón más, es un escalón, por lo que yo he visto, es un escalón más en esa escalera, que por un lado está así la ilegalidad, el crimen organizado, y por otro lado están las instituciones, y las instituciones creo que tenemos que repasar mucho, fortalecernos y tener claro que un sistema penitenciario inadecuado no hace otra cosa que ayudar al crimen organizado. Por eso la preocupación y la decisión nuestra de seguir trabajando. Lo último, usted mencionaba el poder, ¿no?, que puede tener el crimen organizado, el poder que pueden tener los narcotraficantes en estas cosas, la extorsión, decía, de por medio. Hasta ahora, por lo menos imputados, hay dos personas que bueno, la abogada y esta otra persona que era el que falsificaba la documentación. Me quedo con lo que usted señala, ¿no? Las organizaciones o las instituciones públicas que hay detrás. ¿Para usted esto da indicio de que efectivamente hay personas involucradas de estas instituciones que bueno, que pueden estar también cooptadas por el narcotráfico? Yo no lo sé, pero sí basta leer un poco novelas policiales y ver todas las películas que están basadas en la realidad de cómo ha trabajado el narcotráfico en países con instituciones sólidas como Inglaterra, España, en los países nórdicos, Suecia, Noruega, para ver que ninguna institución está totalmente libre de riesgo y que estamos ante uno de los temas centrales del siglo XXI. Sí, porque estamos hablando de que el narcotráfico empieza a permear y a entrar en organizaciones del Estado, ¿no? Sí, yo recuerdo unas visitas que hice hace algunos años en México, en Ciudad Juárez y Tijuana, hablando con fiscales, jefes de policía, con jueces, y bueno, no quisiera que Uruguay, no que llegara a eso, probablemente Uruguay hasta por una cuestión demográfica nunca va a llegar, pero que ni siquiera se acercara a eso, porque eso es el final de las instituciones. Y así como en una época nosotros, todos los partidos políticos y todos los sectores políticos y sociales enfrentamos el ataque a las instituciones que era en ese momento por una dictadura, yo creo que con la misma apertura de mente y búsqueda de puntos comunes de trabajo, yo creo que todos los sectores institucionales y políticos del país deben decir, bueno, acá hay un tema que es de todos, no es del gobierno, de la oposición, y no debería ser un tema de acusaciones mutuas o de recriminaciones, sino un tema de decir, bueno, acá se juegan las instituciones, se juega lo poco que puede tener Uruguay como distintivo, que es la transparencia de su ciudadanía y de su Estado democrático. Creo que es una llamada muy importante porque, como decía, y termino con eso, creo que esto mostró que en la escalera el mal, el crimen, la ilegalidad subió, mejoró y bueno, también toca mejorar y subir en su calidad de prevención y actuación a todas las instituciones que estamos del otro lado. Doctor Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Gracias a ustedes, hasta luego.